Muy buenas tardes, bienvenidos otra tarde más de jueves a nuestro programa Ley y Mente, un programa presentado por mí, por Cristina Fajardo, dirigido por José Carlos García Villegas, abogado, aquí en vuestra casa, en Welcome DTV. Hoy precisamente vamos a hablar de la prostitución y la explotación sexual en manos de nuestro profesional, de José Carlos García Villegas. Y bien, va a ser un tema pues, bastante delicado, ¿verdad, José Carlos? Sí, es bastante delicado. Buenas tardes. Buenas tardes. Y además es un tema que tiene un arraigo importante en todo el mundo, diría yo, pero en nuestro país especialmente. Dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Eso yo no dicen. lo sé. Pero lo que está claro es que hay mujeres, también hombres, que han recurrido siempre a la prostitución. Uh-huh. Yo creo que es una situación que ha estado bastante permitida, consentida y hasta interiorizada en nuestra sociedad, en España. Yo voy a hablar de España. Uh-huh. Si bien es cierto que siempre ha habido intentos de regularla, intentos de abolirla, de prohibirla, pero nunca se ha hecho realmente. Siempre ha existido, si no de una manera legal, de una manera ilegal, siempre ha existido a la prostitución. Uh-huh. Es un problema bastante delicado porque la prostitución conlleva una explotación personal vamos a hablar principalmente de la prostitución femenina, de la persona que se somete a la prostitución. Yo considero que la prostitución es ante todo una cuestión que tiene un origen económico. Evidentemente, sí. Creo que la inmensa mayoría de las mujeres que se prostituyen y de los hombres, evidentemente, si no tuviesen un problema económico de base, no ejercerían la prostitución, aunque hay mujeres también que están obligadas a prostituirse por otras razones. A través de mafias. Yo creo que en los últimos años se ha experimentado un incremento de la sensibilización con el tema de la prostitución, sobre todo con el auge de todo el movimiento feminista, con la implantación de todas las leyes de violencia de género, etcétera, donde se considera una reivindicación la abolición. Uh-huh. A veces se dice que mejor la regulación. Ahora veremos cuáles son las diferencias entre todo ello de la prostitución. Pero lo que está claro es que prostitución ha habido siempre. Y aquí corremos un riesgo, y es que la prostitución, si se prohíbe, se puede convertir en algo pues que se haga de manera clandestina, como ha ocurrido cuando se ha prohibido el alcohol, cuando ocurre con las drogas. Uh-huh. Y ocurre con todo esto. Entonces es un tema bastante delicado. Que está sometido a análisis muchas veces genéricos de manera poco profunda. Y yo creo que esto merece un debate muy importante, importante, porque lo que está claro es que hay muchas mujeres uh-huh. que están siendo explotadas a través de la prostitución, uh-huh. y que después de las drogas y el tráfico de armas, la trata de seres humanos, sobre todo con fines de explotación sexual, es el mayor negocio que existe uh-huh. en el mundo. Entonces, pues vamos a analizar todos estos elementos que creo que son muy interesantes. Uh-huh. Muy interesantes porque yo me quedo todavía perplejo de que existan locales que abiertos al público, existe uno en la carretera de Toledo, que no voy tampoco a señalar, porque, hay unos cuantos. Donde se ha estado promocionando, publicitando low cost. Se hace de una manera oculta, diciendo habitaciones low cost. Pero aparece la figura de una chica con tacones altos, uh-huh. lo cual, evidentemente, hay un prostíbulo debajo de ese hotel. Yo creo que el hotel, no sé si todas las habitaciones son de prostitución, pero desde luego alguna de ellas sí. Y hablaremos también de todos estos temas. Uh-huh. Muy bien. Muy interesante, además, que está claro que es un grave delito que atenta contra todos los derechos humanos, ¿no?
de la mujer y bueno, y en algún caso también del hombre, pero bueno, hoy como lo centramos en... Yo voy a aclarar este tema porque ya que lo vamos a tratar, existen en el Código Penal, la prostitución no es ilegal. Partimos de ese hecho, la prostitución no es ilegal. En España, voy a hablar en España, en diversos países de Europa, luego lo diremos, en unos sitios es legal, regulada, y en otras está completamente prohibida. Como en Holanda, por ejemplo. En España es, dicen un término que no sé si es exacto, pero bueno, es alegal. Es decir, no es ni legal ni ilegal. Tampoco ilegal. Lo que sería ilegal sería lucrarte con la explotación sexual de una mujer o de un hombre. Contra su voluntad, por supuesto si son menores de edad, y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Bueno, la trata de seres humanos en general, pero con fines de explotación sexual en particular. Pero si una mujer se quiere prostituir libremente, no es ilegal. No es ilegal y bueno, pues no acarrea ningún tipo de consecuencias penales. En España tenemos lo que se condena es el proxenetismo, que es un proxeneta, bueno, todo el mundo lo sabe, pues el que explota, el que se dedica al negocio de explotar sexualmente a mujeres mediante dinero, ¿no? Estas mujeres pues entregan su cuerpo por dinero. Primero, avanzar que la mayoría de las personas que se prostituyen, por no decir casi todas, por no decir la inmensa mayoría, son personas con una necesidad económica importante. Yo creo que también, sí. Ese es la mayoría de ellas son inmigrantes de países desfavorecidos, sobre todo de Sudamérica, Europa del Este y africanas, principalmente, aunque también hay una prostitución importante asiática, que por lo cerradas que son esos grupos, no se suelen exponer al resto de la población. Pero fíjate, ahora que estás comentando lo de las asiáticas, yo cuando estuve en un viaje a Asia, estuvimos en Tailandia, y esa calle que hay de comercio que están expuestas dentro de locales y son menores de edad. La mayoría son menores. No conozco. No he estado en Tailandia, pero lo conozco por los medios de comunicación y por los reportajes que he visto, etcétera. Y efectivamente es un país que ha tenido un atractivo sexual turístico tremendo. Por este tema. Incluso, bueno, pues pedófilos. Pedrastas, mejor dicho, que bueno, pues que han ido allí a tener relaciones sexuales con menores. Con menores, sí. Pues en nuestro Código Penal, la prostitución que se condena es como he dicho, el proxenetismo, es decir, el lucrarse explotando a mujeres u hombres. Está regulado, vamos a hacer un resumen de cuál es la regulación para que sepamos por dónde nos conducimos. En el artículo 187 del Código Penal se establece precisamente el delito de proxenetismo. Y para ver que no es la prostitución ilegal, sino que lo es el lucrarte con la prostitución de otra persona, dice que el que empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, es decir, aprovechándose de algún tipo de debilidad de esta persona o con violencia, engañándola. Acoso. O sea, solamente en esta circunstancia, si fuera libremente, si fuera un negocio que tuviesen montado libremente, pues según el Código Penal no sería delito. Entonces, quien en estas circunstancias determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa. Es decir, la prostitución en sí no es ilegal. Lo que es ilegal es emplear violencia, intimidación, engaño, abusar de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima para que esta persona se prostituya. Y como antes has comentado, José Carlos, ¿cuántas mujeres vienen de países latinos, de Latinoamérica?
Y también vienen engañadas. Por supuesto. Muchísimas. Por supuesto. Que yo he entrevistado a muchas, pero fuera de cámaras, fuera de micros, y bueno, la vida que han tenido allí, han tenido que pasar el charco y cómo han tenido que vivirlo, también es que es muy duro, vivir algo así, muy duro. Bueno, esto es en cuanto a la prostitución en sí. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. O sea que si existe ánimo de lucro, si se beneficia, entonces aun con el consentimiento de la misma estaría penado. ¿De acuerdo? Qué complicado es, Sí. Regular todo esto. Qué complicado. Claro, la prostitución en sí no es delito. Lo que es delito es engañar a una persona para que se prostituya, violentarla para que se prostituya, etc. Y también lucrarse económicamente. O sea, serían todos esos factores. Si una persona se prostituye en beneficio propio o bueno, pues lo hace porque le apetece, cosa que nunca he visto, pues eso no sería delito. O sea, el poner tu cuerpo, comerciar con tu cuerpo no es delito. Lo que es delito es que otra persona se beneficie del comercio de tu cuerpo. O bien que tú lo hagas entregues tu cuerpo con violencia, engaño, intimidación, etc. Sí. ¿Qué pasa? Pues que también se dice que siempre hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica. Eso es evidente que todas. Sí. O sea, toda persona que viene a España en una situación de carencia económica y se prostituye, se puede entender que está en una situación de vulnerabilidad personal y económica. Totalmente. Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Bueno, yo creo que cuando una mujer trabaja en un club de carretera mugriento y a lo mejor pues está toda la noche, pues no sé si se entenderá, considero que es una situación clara de condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Además, yo lo considero también violencia de género. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Al menos violencia. Violencia, sí. Entonces, dice que se impondrá en su mitad superior todo esto si el que lo hace es agente de la autoridad o funcionario público. También, y este es el caso más común, si el culpable pertenece a una organización o grupo delictivo, o si se pone en peligro la vida, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. Pues hombre, la salud de la víctima yo creo que en muchas ocasiones, por los temas de droga y de enfermedades de transmisión sexual. Eso es. O sea que para resumir, este artículo sería ¿qué es delito? Pues delitos son 2 circunstancias. Primero, el que con violencia, con intimidación, con engaño, etcétera, obligue a otra persona, determine a una persona a prostituirse, o bien el que se lucre de la prostitución. ¿Vale? Y por otro lado, pues se dice que y eso aunque haya consentimiento de la víctima. O sea, si se lucra una persona con la explotación de otra, no importa que sea consentido. Es un delito. Es un delito. Y bueno, luego hay una situación aún más grave cuando es funcionario público el que lo comete, organización o grupo criminal, o se pone en peligro la vida de la víctima. ¿No? Ojo, es aún más grave la pena cuando la prostitución es cuando se promueve, se induce o se facilita la prostitución de un menor de edad o persona con discapacidad. Y aún más grave todavía, con una pena superior si el menor es de 16 años. Ya hemos dicho que la edad penal en España es de 16 años y se entiende siempre que menos de 16 años es una persona especialmente vulnerable y con una especial necesidad de protección. Fíjate que yo incluso con los 16 años también les veo muy vulnerables. La mayoría no están capacitados aún ni desarrollados mentalmente para este tema de abuso, de violar sus derechos, no sé. Yo considero, pero vale. Si la ley es lo que marca, ¿verdad? Efectivamente. Parece que nos quieren hacer una pregunta.
Sí. Bueno, tenemos dos preguntas de dos oyentes y una en concreto, lo acabas de decir, lo de la vulnerabilidad. Incluso parece ser que las Naciones Unidas también en lo que publica, la pregunta va por ahí, pero la pregunta de nuestro oyente ¿es más delito porque se esté en vulnerabilidad? ¿Es más penado? ¿Se considera más delito? O si no está tan vulnerable, no se consideraría. Esa sería una. Vamos a ver, la contesto. El artículo 187 lo que viene a decir es que se impone la pena de 2 a 4 años, es decir, la pena que establece para inducir, obligar a una persona a prostituirse es de 2 a 5 años, pero de 2 a 4 años al que se lucre explotando la prostitución de otra persona. Es decir, no ha habido intimidación, no ha habido violencia, no ha habido engaño, pero tú te lucras. Es decir, vas con el chulo de toda la vida. Va con una persona, aunque el chulo ejerce violencia, pero bueno. Sí, pero ahí tenemos una pregunta que cuando termines ahora después te haré. Vale. Entonces, dice que al que se lucre explotando, aunque no sea con violencia, aunque sea simplemente que siempre es difícil que se dé, tiene la pena de 2 a 4 años. Si hubiese violencia, vuelvo a repetir, 2 a 5. Violencia, intimidación, engaño. Pero incluso en el caso de que no haya, 2 a 4. Y a esta situación se asimila la vulnerabilidad. Una persona que es vulnerable por el mero hecho de que una persona a esta persona la someta a prostitución, si es vulnerable, se equipara a esto que estamos diciendo, a 2 a 4 años, incluso con el consentimiento. ¿Qué es una persona vulnerable? Pues una persona vulnerable, pues es una persona... ¿Perdón? Digo, sin recursos también. Una persona necesitada, una persona que tenga una minusvalía, un problema mental, tenga, no sé, algún problema que le haga necesitar estar expuesta a estas situaciones. Y en ese caso no vale ni siquiera el consentimiento de la víctima. ¿Y la segunda pregunta? Sí, además curiosa, sí. Y presuntamente la persona que la hace puede ser que se dedique a ello. A ello. Porque dice que muy bien, que tiene un proxeneta o una persona, según ella, que le cuida. No usaría la palabra proxeneta. Entonces, si voluntariamente él no es el que cobra, sino es ella quien le paga por cuidarla, ¿se consideraría proxeneta y también estaría cometiendo el delito? ¿O es difícil de demostrar eso? Bueno, el proxeneta es el porque quien cobra, por lo que me pone aquí, sería ella. Y luego le paga a él. Y luego le paga la parte a él. Pagarle o dice que le ayuda porque le cuide, presuntamente. Bueno, si le ayuda porque le cuida y no tiene nada que ver con la prostitución, no estaríamos ante este delito. Sería un argumento, ¿no? Claro, pero en el momento en que se demuestre que el cuidado es a cambio de que se prostituya, pues estaríamos ante un delito de explotación. Se consideraría. Se consideraría. Y si esta persona fuera una persona necesitada de protección porque está en situación de vulnerabilidad personal o económica, pues con mayor motivo. Claro. Sí, hay que ver las circunstancias. Claro. Y el facilitar, como ahora está de moda lo de los hoteles, entre comillas, por horas, que su habitación, que ellas pagan su habitación, que no tiene nada que ver el dueño, les cobrará por la habitación, pero digamos que les está facilitando también, ¿no?, para que lo hagan. No, vamos a ver, eso se llama tercería locativa. La tercería locativa es el local, el puticlub de toda la vida, o el hotel, o la barra americana. El de las lucecitas. Efectivamente. O estos, efectivamente, ahora hay unos hoteles por horas, que los hay en todo el mundo, pero ahora en España pues están en auge, que claro, no solamente son para la prostitución, son también para parejas
parejas no tienen dónde ir. Que no tienen dónde ir o que sí tienen dónde ir, pero quieren Les da morbo. Quieren ir ocultamente ahí para que no les pillen en otro sitio, etcétera. Bueno, han proliferado mucho y con la palabra M de motel. Claro, pero es que además es un negocio redondo porque por horas son casi camas calientes, uno detrás de otro. Entonces, bueno, yo entiendo que eso no es no es ayudar, ni favorecer, ni promover. Ahí estaríamos ante un claro ejemplo. Si esa prostituta va por su cuenta a este sitio con un cliente, estaríamos ante algo despenalizado. Pero estás haciendo, bueno, hay una explotación ahí también. Existen muchos locales en Madrid, sin ir más lejos, donde tú vas a tomar una copa y dentro hay prostitutas. Entonces, si tú te relacionas con esa prostituta, luego te puedes marchar a un hotel a tener relaciones sexuales. ¿De qué vive el local? Pues vive probablemente de las copas. Eso no estaría tipificado. Ahora bien, si el del local vive de una parte del dinero que se lleva la prostituta por los servicios prestados, servicios sexuales, sí estaríamos ante el artículo 187, párrafo segundo, que dice el que se lucre explotando. Entonces, bueno, ha habido muchas propuestas. Complicado, ¿eh? Ha habido muchas propuestas para ilegalizar lo que he dicho que se llama la tercería locativa, que son los locales destinados a la prostitución. Pero bueno, yo considero que en la inmensa mayoría de los casos, aparte del local destinado a la prostitución, existe detrás una organización que saca dinero a estas personas. Porque muchas de ellas son inmigrantes que vienen no solamente engañadas, sino además se les genera una deuda real o ficticia que luego tienen que devolver. Incluso yo he tenido algún caso jurídico de mujeres que han venido, han sido amenazadas, que estaríamos en el primero de los casos, amenazadas con el tema del vudú. Ah, sí, eso verdad. En África es muy común. Nos puede parecer increíble, pero es así, es verdad. Con el tema del vudú, que tienen que devolver una deuda y además se les hace magia negra de esta, que si no se devuelven el dinero y si no se prostituyen, pues tienen unas creencias muy arraigadas con estos temas y bueno, pues es así. Sí. Tal cual. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahora de momento no. Pero mira, es curioso esta segunda pregunta que ha hecho supuestamente esta mujer. Yo incluso me atrevo a decir que a veces podemos tener a esa persona al lado que dice que te cuida y a lo mejor lo que hace es... eso es una manipulación. Ahí está. Eso es una simple manipulación, es un engaño. Para mantenerla ahí y es seguir lucrándose de... Yo vuelvo a repetir una cosa. Ella. Si la tiene en casa metida y dice, bueno, yo te pago una habitación y tal, vale, bien. Pero que yo te cuido a cambio de, o a sabiendas de, o... es que hay casos y casos. O tú te vas a prostituir y yo te cuido porque me das a mí el dinero para que te cuide. Eso es prostitución pura y dura. Y manipulación. Manipulación es un engaño, total. Pero vamos. Total. Pero es curioso, siempre en los locales siempre ha entrado la policía a hacer redadas y demás. Yo lo que no tengo muy claro es si esos locales, tanto de carretera como los que hay también pues a pie de calle, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, ¿son legales? Eso que estoy hablando. Sí. Esos es que lo has comentado son whiskerías que se han llamado toda la vida, son barras americanas, son clubs de alterne, clubs de carretera. Sí. Entonces, es un bar. Que no está tipificado, has dicho. No. Mientras él no el dueño o la dueña, porque no solamente hay un dueño, también hay dueñas, no se lleven dinero por el ejercicio de la prostitución, no sería delito. Es decir, si es un simple lugar que lo que pretende es tener copas y alquilar habitaciones, no estaríamos ante un delito de prostitución, porque si no, evidentemente habrían sido cerrados todos.
Por eso hay propuestas para que se prohíban los sitios donde se ejerce la prostitución. Pero bueno, ahora hablaremos, existen 3 posturas en cuanto a la prostitución. Existe la postura del abolicionismo, que significa que la prostitución no sea legal, o sea ilegal, pero luego existe la postura del prohibicionismo, que no solamente es que no sea legal, es que está prohibido y se persigue tanto a la prostituta como al proxeneta siempre, al consumidor al putero. Vale. Al putero. El que va, el que pone el dinero. El putero de toda la vida. Sí. Y luego está pues los que opinan que debe ser libre y regulada la prostitución. ¿Cuáles son los principales elementos? Y en varios países europeos hay casos de ejemplos de todo esto. Vamos a ver. El tema de la abolición significaría que no se puede ejercer la prostitución no está permitida y lo que se hace pues es intentar eliminarla dando salida a las prostitutas, con medidas de tipo económico. Y otras medidas como por ejemplo estaría regulado aquí previsto el sancionar a las personas que consumen prostitución. Hay mil mezclas de posibilidades y 1000 características distintas, pero fundamentalmente es intentar eliminar la prostitución sin perseguir a las mujeres que comercian con su cuerpo o que venden o que son explotadas, vamos a llamarlo así, ni al consumidor. Esto, desde mi punto de vista, pues es una medida irreal. Porque las medidas, la prostitución, como hemos dicho, es el oficio más antiguo del mundo, uno de los oficios más antiguos del mundo, y evidentemente no se va a acabar con la prostitución porque se pretenda abolir la prostitución. Ya, está claro. Entonces, ¿cuáles son las otras 2 posturas? Pues o bien la prohibicionista, es decir, perseguir penalmente tanto a la prostituta como al que la ejerce, en cuyo caso pues diríamos que florecería una prostitución clandestina también. Te lo iba a preguntar. Porque pasa igual que con el alcohol, igual que con las drogas. O sea, yo no creo que se acabara la prostitución. ¿Por qué? No. Porque la prostitución se basa en una situación sobre todo de degradación económica de las personas que se prostituyan. Una mujer se prostituye, una mujer, sobre todo vamos a hablar de estas inmigrantes, pero también españolas, sí. Se prostituyen pues porque la alternativa económica que tienen probablemente sea limpiar pues no sé, labores del hogar, no sé qué más. Y les supone a lo mejor más rentable el prostituirse aparte, estoy hablando cuando es libre. Ya. Estoy hablando cuando es libre. Cuando no es libre, eso está clarísimo, están explotadas. Hay una inmensa mayoría de mujeres que están explotadas por organizaciones de trata, organizaciones que las tienen en un puticlub trabajando para que devuelvan una deuda. Y 24 horas prácticamente. Para que devuelvan una deuda, sin condiciones higiénicas, sin condiciones de ningún tipo. Las condiciones higiénicas que ya se monten. Sin derechos de ninguna clase y sin nada por el estilo. Pero incluso la que lo hace libremente siempre lo va a hacer por una situación de desamparo económico, vulnerabilidad económica. Ahí está. De hecho, cuando hemos entrevistado a este tipo de mujeres, que para mí merecen todo el respeto, sí que es verdad que yo les preguntaba, ¿no? Y te contestan, obviamente, que lo hacen porque necesitan el dinero. Y mucha gente te responde, claro, es que es lo más fácil. Digo, no, lo fácil no. Yo creo que no es fácil. Tener que acostar, o sea, dejar que tu cuerpo te lo toquen otros hombres que no conoces de nada y no sabes si tienen, yo qué sé, cualquier enfermedad de estas venéreas, de transmisión sexual. Es que es muy duro. Bueno, es que lo pienso y digo, tienes es toda un dinero fácil, pero no es fácil. Claro, es no debe de ser la fácil. prostitución en sí supone una degradación. Suponen una vulneración de derechos, y luego derechos psicológicamente personales.
También es cierto que existen mujeres que se prostituyen voluntariamente. Sí, les gusta. Y mujeres que Les van a encanta. ganar dinero a países, por ejemplo, como países árabes, donde un mes en un país árabe una prostituta de lujo, Tienes todo el año, para todo el año. pues tienen dinero ya para mucho tiempo. Luego están las escorts, o sea, hay muchos tipos de prostitución, Sí. pero el grueso de la prostitución, probablemente el 90, el 80% de la prostitución, en España se calcula que puede haber unas 100.000 prostitutas, pues el grueso de todas estas mujeres pues es una prostitución bien forzada, explotación, Sí. o bien Esa es la esa la mayoría, y en un pequeño caso en una necesidad económica imperiosa. Luego existe, vuelvo a repetir, una minoría que son prostitutas de lujo, que se van a estos países, o que incluso lo ejercen en España acompañando ejecutivos, etcétera, También. etcétera, Sí. y que ganan mucho dinero que no ganan en su vida digamos, normal. En su entre vida comillas. privada, sí. Así es. Bueno, pues luego está quienes consideran que se tiene que legalizar para que estas personas tengan condiciones laborales, no estén explotadas, Tengan su seguridad tengan social. seguridad social, pagan impuestos también. En Alemania es así. Pueden rechazar a los clientes. En Alemania, en Bélgica, Ámsterdam. Pueden rechazar a los Valle Rojo. clientes. Tienen condiciones reguladas, etcétera, Sí, etcétera, etcétera. sí, sí. Entonces este es un debate muy difícil. Es complicado. Muy difícil, porque Sí. yo no sé hasta qué punto una prohibición que se va a convertir en clandestina sin ningún tipo de condiciones Uf, qué peligro. es mejor que regularlo, siempre y cuando la regulación conlleve que no exista la explotación sexual, por supuesto, que no exista el proxenetismo y que no exista el abusar de personas Esa por su explotación. carencia económica o Sí. por algún tipo de necesidad. O sea, es difícil. Es que difícil, es pero muy complicado, ¿no? Y aparte es que si al final hay una ley que dice se acabó, todo ilegal y fuera, tanto hoteles, moteles, lo que sea, Sí, pero pisos. no sé yo si acabaría Es con que eso la sería prostitución. peor, ¿eh? No sé si acabaría con la prostitución. Y luego pues tenemos el tema de la trata. Todo esto se origina sobre todo por la trata. Claro, La es que trata no es lo sexual. mismo la prostitución que la trata de La trata es, de digamos, personas o de la mujeres. fase previa a la prostitución. Es decir, la trata es, lo voy a leer. Sí. La trata se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, las actividades delictivas y la extracción de órganos corporales. Esto sería la trata en general. En concreto, cuando todos estos elementos van destinados a la explotación sexual, sería la trata con fines de explotación sexual. Bueno, todos vemos en Madrid, en todas las ciudades, pero en todas las ciudades, yo vivo en Madrid, pues en Madrid a estas mujeres que están, y hombres también, pero algunas mujeres que están pidiendo durante todo el día en determinados lugares, que suelen ser de nacionalidad de algún país del este de Europa, bueno, pues que en muchos casos se trata de redes de explotación de mujeres, de redes de explotación de seres humanos, porque todo el dinero que recaudan luego lo tienen que entregar a otras personas. O sea, son explotadas estas personas. Totalmente. En otras ocasiones no son explotadas, es que se organizan así económicamente. Son mendigos profesionales. Pero bueno. Y esta trata de seres humanos con fines de explotación sexual está penada en el Código Penal en el artículo 177 bis. Y el 177 bis lo que dice es que será castigado con la pena de 5 a 8 años de prisión, 5 a 8 años de prisión, como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español,
sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas con cualquiera de las siguientes finalidades. Y en cuanto a, bueno, voy a decir todas, porque sí. esto es trata en general, sí. La imposición de trabajo, servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad. Ese es un tipo de trata. Es mentira. Esta es la que estamos tratando hoy, la explotación sexual, incluyendo la pornografía. Luego, la explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de sus órganos corporales, la celebración de matrimonios forzados. O sea que la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, está penada con 5 a 8 años de prisión. Pues me parece poco, ¿eh? Me parece poco, porque es que estamos hablando de seres humanos, no de mercancía. Pero me parece muy poquito. A ver si algún día se lo regulan y aumentan la pena de prisión a más años. Bueno, pues sí. No, la gente está diciendo que está de acuerdo, por ejemplo, en lo de la legalización. Que tenemos 4 comentarios ahora mismo que dicen que creen que se evitaría. Pero tenemos otro que dice, insisto en que parece ser presuntamente que también se puede dedicar a ello, porque dice que ella gana tanto dinero que con otro tipo de trabajo no lo haría y que lo hace voluntariamente. Sí. Bueno, evidentemente eso no estaría penado actualmente en nuestra legislación, siempre que no sea para beneficio de otra persona. Bueno, la prostitución, ella no lo tiene penado en ningún caso. Claro. Porque es individual, es voluntario. Digo que eso es totalmente legal. Si una persona prostituye su cuerpo por voluntad propia, no tenemos ningún problema, conforme al Código Penal actual. El problema es que se lucre una persona con eso o que se esté prostituyendo forzadamente. Pero al que se condenaría es al que se beneficia de esto o al que la fuerza, no a ella. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para este caso de situaciones, para este tipo de situaciones, evidentemente la legalidad, la regulación es lo mejor. Esta persona puede ejercer la prostitución dándose de alta en la seguridad social con medidas sanitarias, con un control sanitario en locales perfectamente habilitados para ello, sin proxenetas, pudiendo elegir el trabajo, pudiendo elegir el horario de trabajo. Yo creo que eso sería lo mejor para el caso de, desde mi modesto punto de vista, para el caso de la prostitución libre. Pero el problema está en que el 80% de la prostitución no es libre. Entonces, bueno, pues hay que diferenciar bien estos dos aspectos. Evidentemente, eso de erigirte en el padre de las personas que se quieren prostituir libremente, porque tú, claro, lo que se dice es que atenta contra la dignidad de las personas y que, por lo tanto, no puede ser nunca regulado un trabajo como la esclavitud. Bueno, pues es una forma de verlo, evidentemente. ¿El que quiera ser esclavo puede ser esclavo? No lo sé, supongo que no. Sí, pero también dicen precisamente que por qué el cliente va a tener que tener algún problema cuando él paga por un servicio y él no sabe si está explotada, no está explotada, hay un proxeneta por medio o qué. Claro, es que también ahí depende, que seguro que estás de acuerdo conmigo, porque si ella lo practica desde su domicilio... No, pero bueno, si también puede ser desde la calle, quiero decir, desde el domicilio menos todavía, pero imagínate, todavía está en la calle, claro. Hay calles todavía que yo creo que siguen teniendo prostitución, sobre todo por el centro de Madrid, y va, tiene ganas, coge a alguien y claro, él no sabe en qué situación de vulnerabilidad o no está la otra persona. Es que sí que es verdad. Quiero decir, para que en ese caso, imaginemos una intervención policial, una redada, que él pueda tener algún problema, esa persona. Podría tenerlo, ¿no? Porque es que sí que es muy verdad. Difícil que pueda tenerlo.
Pero hay detenciones algunas veces. Sí, a veces sí. Por los clientes, ¿no? Porque cuando hay redadas. El proxeneta es el que está. Sí, está claro. Entonces, bueno, pues lo vuelvo a repetir. O sea, es quien se lucre explotando o quien obligue a explotar. Ya, pero ha habido luego regulaciones en determinados municipios donde se ha pretendido multar al usuario de estos servicios. Por ejemplo, me parece que se hizo en Barcelona y creo que se hizo en Sevilla. Sí, es que en Madrid hubo un proyecto y no salió adelante. Pero en Barcelona, por ejemplo, no ha frenado la prostitución, sino todo lo contrario, sigue su curso. Entonces yo entiendo que el que presta los servicios, el que recurre a los servicios de una prostituta, penalmente no está penado. O sea, yo creo es así, no está penado. Pero no podría tener una detención, entonces, ante una redada que llegan... Ante una redada le pueden pedir los datos y bueno, pues desde luego penalmente no. Hombre, si se resiste luego a la autoridad... No. Entonces ¿Pero podría ser una detención ilegal? Sí, claro. ¿Hasta ese punto? Podría ser una detención ilegal cuando no existe un delito. No se ha cometido un delito. Lo que pasa es que, la policía va a decir que se ha producido un delito, que esta persona estaba dentro de la órbita del delito cometido, que por lo tanto la detiene y luego la pone en libertad cuando ve que no forma parte de la trama delictiva. También ha dicho Cristina antes que la policía hace muchas redadas en los... Bueno, también es cierto que todos sabemos que... ha habido siempre pues una relación, no ahora los jóvenes policías, pero los viejos policías, los caimanes, tenían bastante afinidad con los prostíbulos. Sí. Bueno, pues era un sitio a lo mejor donde se obtenía bastante información. Es un sitio donde, al fin y al cabo, es un sitio donde se mueve una actividad directa o indirectamente delictiva. Y es verdad que nunca esas redadas salvo que se esté persiguiendo a organizaciones criminales, pocas veces tienen éxito, porque yo he visto cómo se han hecho redadas en algunos macro burdeles que hay en las carreteras, alguno de ellos en la carretera de La Coruña, etcétera. Y luego a los 2 días ha estado abierto, o sea, eso lo cierran, lo investigan, pero claro, como el local está permitido, local está permitido siempre que no desarrolle una actividad de proxenetismo, de beneficiarse de esta situación, pues... Y aparte piden también los papeles a las chicas que están ahí, para ver si están legal, si no están legal... También porque esto yo he hecho también mi investigación hace mucho tiempo y cuando entra tema, y cuando entra una redada del CNP, a lo mejor es un grupo de información o un grupo específico, ¿no? Miran siempre si tienen el DNI, si están legales, si no están legales. Luego, por lo que a mí me han contado, se van pasando a lo mejor por códigos que ellos tienen, las chicas, para avisar a otras personas que a lo mejor ya están en habitaciones, si tienen drogas o están haciendo otro tipo de actividades ilegales, y van avisando. Entonces es curioso. De todas formas, es muy yo creo que a la policía la actividad menor de la prostitución, me estoy refiriendo a coger a una prostituta e investigarla y tal, le interesa menos que a lo mejor la información que obtiene de todo esto. Sí. Porque también la policía va creando redes de informadores. Sí. Esa empatía que quieren generar con ellas. Personas que tienen la protección de la policía a cambio de informaciones. Porque a la policía es muchísimo más interesante tumbar una red de explotación, una organización criminal dedicada a todo esto, o al tráfico de drogas, porque es que está todo muy ligado. Sí. Que meterse con la prostituta en sí. Entonces sí, es verdad que les piden la documentación, las asustan, etcétera, pero yo considero que lo que le importa a la policía es desarticular esas redes que hay y que además muchas de ellas también se dedican al tráfico de drogas, etcétera. El tráfico de armas siempre está unido también. El tráfico de personas, tráfico de armas, e incluso a nivel de información que nos están llegando por ahí, son los 3 delitos, digamos, en ese orden, ¿no? Drogas, armas y prostitución o explotación sexual, ¿no?
Pero bueno, la verdad que está muy calentito todo. El chat, ¿no? Sí, es que son yo temas... creo que nos está además escuchando gente que tiene bastante relación, ¿eh? Sí, seguramente. Porque hay uno una tendrá parte su que caso. está de acuerdo y otra que no está de acuerdo. Claro, normal. Y bueno, Normal. genera muchos ingresos al final. Sí. Yo ayer tuve una conversación con una persona que tiene apartamentos, que tiene, bueno, pues algún hotel, y al final decía, voy a tener que alquilarlo por horas, porque hay una gran demanda, ¿no? Aquí en la zona han abierto muchísimos ahora últimamente. ¿Ves? En ese sentido. Es que está creciendo. Bueno, que no tienen por qué ser para destinar. No, por horas, me refiero por horas. Por horas. Por horas, no. Sí. Es que cada vez hay más presuntamente demanda. lo otro, pero Ya. pero por horas. Es que hay mucha demanda, ¿eh? Sí. Lo que estaba yo comentando al principio del programa, es que hay muchísima demanda y cada vez es que abren más pisos clandestinos. Sí. Debe ser por los finales felices, debe ser, digo. Masajes, sí, con final feliz. Bueno, eso es otra cosa. Ahora mismo lo que acaba de decir Cristina. No, sí me acordaba. Ya. El tema de los masajes no dejan de ser algunos sitios centros de prostitución Sí, también. y lo ponen además... Y lo ponen por como, la calle. Y aparte lo ponen, están como centros de estética. Sí. Que luego a la hora de ingresar todo el dinero que han hecho durante a lo mejor, yo qué sé, la semana, al mes o al día. Claro, porque ahí como demuestras que Claro. puede haber una explotación también. Claro, ahí... Es más complejo, ¿no? Claro, ahí lo que se requiere casi siempre es la denuncia de la prostituta. De la prostituta. Y es muy difícil que una prostituta que tiene una situación de vulnerabilidad Denuncia. o que tiene miedo, o que está acosada, o que está amenazada, o que está señalada y controlada por la organización, que denuncie. Entonces, bueno, sí hay casos, pero requiere una intervención policial donde se la proteja. Es lo que te iba a decir, se la protección saca. de testigos, en ese sentido. Efectivamente. Podría Y bueno, ser. pero es complicado que una persona se complicado. arriesgue a salir en contra de la organización que está detrás de ella. Entonces, Tú como abogado tienes experiencia en el tema de lo de la protección de testigos, si se usa mucho aquí en España. se usa la protección de testigos. Lo que pasa es que no es como en las películas norteamericanas. Pero bueno, eso ya dará para otro programa. Sí, por eso te lo he dejado caer, porque puede ser interesante, Es muy ¿no? interesante, Todo el sí. mundo ve las películas, piensa que es así, y que casi van a vivir de por vida ya, dependiendo de policía, digamos, ¿no? Claro, O que te cambian de no ciudad, debería. te cambian nombre y todo eso, ¿no? Es demasiado película, pero supongo que habrá Pero es protección real. en algunas investigaciones. Yo opino Son casos reales. en cuanto a las prostitutas, la inmensa mayoría en España son personas que están explotadas. O bien mayoría, por sí. organizaciones criminales, o bien por un delincuente, o bien, no sé, en una situación de vulnerabilidad absoluta. La inmensa mayoría. La inmensa En la mayoría. crisis económica, en la pandemia, se ha producido situaciones de un florecimiento de la prostitución a nivel, digamos, libre. Mujeres que no han podido, sobre todo mujeres, que no han podido llegar a fin de mes, que se han quedado sin dinero y que han ejercido la prostitución en sus domicilios. Se ha producido muchísimo. Entonces estamos hablando de casos distintos, pero yo creo que lo que habría que hacer es campañas para sacar a esas mujeres de la prostitución. Cuando están sometidas al yugo de una organización criminal es muy difícil. Claro, tienen miedo. Pero cuando, no sé si habéis leído todas estas, cuando han desarticulado organizaciones, por ejemplo, en el polígono Marconi. Sí. En el polígono Marconi, que todas estas chicas, Sí. muchas de ellas de color, subsaharianas, que están ahí en la calle en condiciones pésimas, pues de ellas se lucraba una organización criminal que ha sido desarticulada, luego viene otra, luego Ahora, reaparece. Entonces yo pienso que para todo esto pues debería ayudarse a estas personas, que hubiera una labor más que de código penal. Yo creo que Sí, también sí, tenían por ahí que va. ayudar al tipo de personas que van, acabas de decir un polígono Sí. que pasa algunas veces y eso es increíble. No sé ahora Sí. cómo estará, pero quiero decir, las personas que van a ese tipo de situaciones... O antiguamente la casa de campo.
también, Bueno, sí. es verdad. O el Paseo de Camões, que también había, etcétera. Bueno, muchos sitios. Y en el centro, lo que tú has dicho, en Ballesta y todo esto, que sigue habiendo. Sí, un poco más encubierta, Sí. pero sigue Y bueno, sigue pues existiendo. y todas estas mujeres que se han prostituido en esta época de crisis económica por necesidad, pues eso es lo lamentable, porque al final aquí subyacen dos cosas: o la amenaza, la persona, que suele ser sobre todo la inmigrante que viene de fuera y tiene una deuda con el que la ha transportado, la ha engañado y la ha transportado. Vas a ir a trabajar a España y lo que vas a trabajar de puta. Y luego hay otra prostitución, que es la prostitución por necesidad económica, imperiosa. Y luego existe una tercera prostitución, que es minoritaria, que es la prostitución de lujo. Sí, Que la hacen ya esa lo hace porque gana mucho dinero gusto. y bueno, pues Y cómodamente. lo vemos mucho en localidades como Marbella, Ibiza, en Madrid, en los sitios de lujo y en todas las ciudades grandes y sobre todo en estos países que bueno, pues que... Os dejo caer algo. Os acordaréis del famoso... la famosa investigación que hubo sobre prostitución de lujo, que se hablaba sobre de un famoso book, y donde efectivamente había gente muy conocida. Muchísimo. Bueno, tú decías ahora que voluntariamente y porque se gana mucho dinero. Os puedo asegurar, yo llegué a ver ese book. De hecho, tenías que pagar por verlo cerca de 2.500 euros, sería al cambio de ahora. ¿Solo por verlo? Solo por verlo, sí. Caray. Sí, solo por verlo. De hecho, yo colaboré en una investigación y hubo que pagarlo para verlo. Y bueno, os llevaréis una sorpresa increíble de ciertas personas muy conocidas. Yo sé quién estaban. Que estaban en ese book. Yo sé quién estaban. Ahora estamos hablando que algunas personas, y además, bueno, salió cierta investigación en televisión, otra no pudo salir, lógicamente. Siempre estábamos hablando de 6.000, 9.000, 12.000 euros un acompañamiento de una noche. Yo he llevado, y cruceros también. Yo llevé un asunto hace muchos años, un asunto de malos tratos a una prostituta. No voy a decir ni la nacionalidad ni nada para que no se pueda sentir identificada, aunque ella ya no está en España. Y el caso, por supuesto, no lo voy a mantener en absoluto secreto. Pero sí contar pues que esto ocurre mucho. Ella estuvo en Canarias explotada por su marido. Su marido la prostituía y ella trabajaba en la calle. Madre mía. Y la pegaba palizas. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ella escapó de aquella situación. En ese caso se considerará proxeneta, ¿no? Aunque sea su marido o no. Proxeneta, por supuesto, y violencia de género, etcétera, etcétera. El marido no da ningún derecho a explotar sexualmente. No, eso está claro, pero quiero decir que se contempla, independientemente del abuso y de todo, la explotación. Hay varios delitos. Claro, aparte de la prostitución, malos tratos, etcétera, etcétera. A eso me refería. Sí. Entonces, violencia de género, etcétera. Esta chica, una chica bastante atractiva, consigue escapar del marido y se viene a Madrid. Y aquí cambia. Ella tiene el hábito de trabajar en eso y explota es una mujer digamos, del norte de Europa y trabaja su cuerpo a nivel privado. Y el dinero que ganaba era tremendo. Claro, el marido la busca. Había pasado de la calle, de ganar poco y de vivir dependiente del marido, a vivir aquí pues de una manera cómoda. Tal es así que recuerdo que me contaba que su hijo estaba en un gran colegio, etcétera, etcétera. Tenía asistenta en casa. Llevaba un nivel de vida muy alto. Muy alto. Y esta mujer al final fue encontrada por el marido. Ostras. Vino a por ella, la agredió brutalmente. Y ahí es donde aparece mi intervención, que a aquel hombre le conseguimos meter en prisión por las agresiones que había cometido a su mujer y por todo esto, evidentemente. Pero quiero decir que, bueno, ella se vino aquí y no rechazó la prostitución. O
sea, no se puso... Claro, se crea un hábito o una dependencia. No sé lo que económica. pasó, porque hasta Económica. ahí yo no profundicé psicológicamente con ella, evidentemente, pero sí siguió manteniendo el hábito de la prostitución. Lo que pasa es que pasó de la calle y de estar dependiendo del marido a ejercerla Depender de libremente ella. y por un alto una alta cuantía económica. Debía, no sé si pertenecería, no lo sé, a una red de estas de lujo de las que tú hablas o por su cuenta. Esto ya ocurrió hace muchos años, hace más de 15 años, y yo ya no sé nada de ella y ojalá la vaya muy bien. Sí, ahí estará, seguramente. Seguro. Pero fíjate, ¿cuánto ya terminamos? ¿Puedes decir lo que...? Sí, puedo Puedes, antes de puedes. que nos vayamos. Quedan 2 minutos todavía. Pues nada, voy rápida. Yo estuve investigando un poco también el tema de lo del book, lo que estábamos comentando antes, y la verdad es que a mí me sorprendió. No digas nombres. No, Dios me libre, no digo nada. Pero me sorprendió muchísimo. Pero claro, son mujeres, que también hay hombres, son mujeres que creo que tú y yo las conocemos porque lo hemos visto en primera persona. Muchas de ellas serán públicas, sin duda. Sí, totalmente. Y el dineral, claro, y encima ellas pueden elegir también. Aunque... Bueno, lo hacían voluntariamente. Ahora, sí. ahí yo no sé si se consideraría, José Carlos, algo de explotación, porque lógicamente había una madame por medio, que era la que negociaba. Madano o madamo. O madame, bueno, madama o madamo. O madamo. Eso Da es, lo mismo, pero quiero decir, ahí se considera... eso es un delito. Es un delito. delito. Del momento en que lo hagas, o bien forzándola de alguna manera, engañándola, violentándola, lo que sea, o bien te lucres económicamente de ello, es un delito. Lucro. Pero lucro, que había gente muy importante también Sí. haciendo uso de ello. Además, gente de las altas esferas. Políticamente hablando. Sí. Presuntos He políticos. empezado diciendo que era una cosa muy interiorizada en España. Claro. Y muy normal, y hasta bien vista. No por las mujeres, pero sí por los hombres. Por los Yo te diría que había hombres que presumían, directivos, ejecutivos, Claro. empresarios muy fuertes, Sí. de haber estado con esa persona y de haber pagado esa cantidad. Claro. O sea, era el poder que él tenía de poder pagar eso para poder estar con esa persona. Por ser quien es. Eso en conversaciones de mujeres, evidentemente, no es así. Pero en conversaciones de hombres, tú y yo sabemos que eso es así. Sí, Y la gente, pues. También lo sé yo, que tengo que escucharlo. Se ha vanagloriado de las relaciones pagadas que ha tenido. Sí, además cuanto más pagaba era como que más poder tenía para Eso poder es. hacerlo. Sí. Así es. Esas personas, pero bueno, ahí queda. Algún día a lo mejor, ¿cuándo prescriben los delitos? 10 años, no 5. 7 son. ¿Son 7? ¿Cuántos más o menos? Depende del delito que Depende hayas del cometido. delito. Vale. Bueno, depende del delito, salvo los de Hacienda que no prescriben, ¿no, José Carlos? Es que, ostras, verdad, que esto al final si les damos seguridad social y demás y tienen que facturar, también es un problema. Pero llegará un Bueno, momento... aparte. Es un dineral Es que que es se mucho mueve dinero. con la prostitución, ¿eh? Claro. Sí, Es un dineral. verdaderamente... No tengo las cifras aquí, pero hoy el otro día las vi y estamos hablando de una cantidad de dinero increíble. Brutal. Yo dejo Sí, caer millones un poco porque he tenido últimamente unas conversaciones que ahora está creciendo muchísimo, presuntamente, hay que decir siempre, ¿no, Siempre José Carlos? presuntamente. Sí, presuntamente. El tema asiático. Así es. Creo sí. que nos llevaremos una sorpresa en un tiempo o en unos años que no nos figuramos. Bueno, yo ya estoy curada de espantos, Bueno, Ya te bien, lo sí, digo. bueno, sí, también con la Pero situación. habrán personas que sí, que se llevarán las manos a la cabeza. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, Hasta aquí hemos llegado. Ojo, qué interesante, ha sido el programa, se ha hecho hasta corto, porque podemos Sí. de ahí sacar, ¿verdad? se puede hablar muchísimo, Muchísimo. de Sí, todavía da Pero más bueno, juego. ya volveremos a repetir. esto. Se puede hablar sobre todo del Sí. tema. El día 4 de abril, creo que es el día, si no recuerdo mal, y disculparme que a lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo que no, de la explotación sexual. Puede ser. Volveremos a hablar de Creo- este tema Sí. y y traeremos aquí a personas implicadas Sí. para que nos cuenten su situación. Esto ha Así sido es. un anticipo, ha sido un aperitivo Total. Sí.
y volveremos a tocar este tema porque es muy importante y además porque es que existe y la gente pues no le da muchas veces mucha importancia, pero está ahí, hay personas... Y hay miedo, José Carlos, porque cuando hemos estado preparando un poco el programa en cuanto a material y tal, hemos comprobado que de alguna manera hay muchísimas asociaciones que se dedican a ello y que les da miedo en algunos casos dar la cara o dar el nombre porque hay que pensar una cosa, la gente pasa por alto esto de la prostitución. Evidentemente hay prostitutas que se lucran de manera importante con esto, de manera libre, porque consideran que jamás van a ganar este dinero trabajando en una cosa normal. En nóminas, sí, al mes. Nóminas, es decir, pero estamos hablando de una minoría. O como autónoma. La mayoría de las mujeres están metidas en unos lugares horrorosos, donde están precarios, vendiendo su cuerpo de manera forzada para devolver deudas, etcétera, 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 y dándole gran parte del dinero obtenido vendiendo su cuerpo y su dignidad. Y bueno, y eso la gente pues muchas veces no lo tiene muy en cuenta, incluso queda gracioso decir he estado tomándome una copa en el club tal y cual y tal. Y no están viendo lo que hay detrás. Efectivamente. Bueno, pues nada, muchas gracias y pues nos vemos el próximo jueves. Sí, aquí en Ley y Mente, en vuestra casa, en Welcome DTV. Muchas gracias, hasta el jueves.